La Reserva Zoológica Galáctica se encontraba en el borde de la estación Arcturus como una enorme fortaleza de acero flotando en la oscuridad del espacio. Dentro de sus muros vivían las criaturas más peligrosas que la galaxia jamás había visto. Bestias de 100 mundos diferentes. Depredadores que podrían atravesar el metal. Cosas que dieron pesadillas incluso a los soldados alienígenas más valientes. Pero del sector 7 ya nadie hablaba. Simplemente pretendieron que no existía. La sección había estado sellada durante casi 3 ciclos completos. Eso equivale aproximadamente a 9 meses terrestres. Los sistemas de limpieza automatizados se habían averiado hacía semanas y nadie quería arreglarlos. Los drones de alimentación fueron destruidos cada vez que intentaron entrar. Incluso las cámaras de seguridad fueron destrozadas una a una hasta que solo quedaron unas pocas funcionando. Dentro de ese lugar abandonado vivía algo que la galaxia había etiquetado como absolutamente imposible de manejar. Lo llamaron el KF. Imagínate un león, pero no como los de la Tierra. Esta criatura medía casi 12 pies de alto hasta el hombro. Su cuerpo ondulaba con músculos debajo de un pelaje que parecía tejido a partir de sombras y medianoche. En lugar de una melena normal, le crecieron gruesos zarcillos en el cuello y la cabeza. Estos no eran suaves ni decorativos. Cada uno podría cortar titanio sólido como un cuchillo caliente corta mantequilla. La bestia tenía 6 patas poderosas en lugar de 4, y cada pata terminaba en garras que se retraían y se extendían como navajas. Pero la peor parte, la parte que hizo que los extraterrestres adultos se negaran siquiera a mirar las pantallas de vigilancia, eran sus ojos. Brillaban con una misteriosa luz bioluminiscente, ardían como soles gemelos llenos de pura rabia. Cuando la Tierra te miró a través de esos ojos, lo sentiste en los huesos. Sabías que estabas mirando a la muerte misma. La criatura había sido capturada en un mundo de muerte llamado Terminus 7. Los mundos de muerte eran exactamente lo que parecían. Planetas donde todo evolucionó para matar todo lo demás. Donde la gravedad aplastó tus huesos y la atmósfera intentó envenenarte. Donde cada planta tenía espinas y cada animal tenía dientes. El Kart había sido el máximo depredador allí. Lo que incluso otros depredadores temían. El informe oficial decía que había masacrado a toda una colonia de investigación. 47 científicos de diferentes especies, todos muertos en una sola noche. Los supervivientes, los pocos que llegaron a tiempo a sus barcos, informaron de algo que parecía una pesadilla. La criatura se movía por su base como un fantasma, apareciendo y desapareciendo en las sombras. Demostró inteligencia, estrategia y propósito. Este no era un animal sin mente. Era un cazador que pensaba y planificaba. Después de meses de esfuerzo y la pérdida de todo un escuadrón militar, finalmente lo capturaron utilizando tranquilizantes fuertes y campos de estasis. Lo trajeron a la estación Arcturus porque, bueno, ¿dónde más se puede poner al espécimen más peligroso de la galaxia? Durante las primeras semanas, los responsables de la estación lo intentaron todo. Los verillanos, una especie conocida por su habilidad con animales peligrosos, intentaron establecer su dominio. El KTH casi mató a 3 de ellos. Las espinas insectoides, que se comunicaban a través de feromonas y normalmente podían calmar a cualquier criatura, probaron sus técnicas. La bestia no mostró ninguna respuesta excepto furia. Los manipuladores de robots fueron destrozados. Las armas paralizantes solo lo hicieron enojar más. Los dardos tranquilizantes apenas parecieron frenarlo. Un guardián intentó utilizar frecuencias sónicas que deberían haberlo apaciguado. El KTH destruyó el equipo y dejó marcas de garras de 10 pulgadas de profundidad en las paredes reforzadas. Después del incidente en el que dobló las barras de su campo de contención con pura fuerza, el director de la estación tomó una decisión. Sellarlo y dejar que se pudra. Con el tiempo moriría y podrían deshacerse del cuerpo y olvidarse de todo este desastre que ocurrió. Entonces cerraron el sector 7. Redireccionaron todos los sistemas automatizados. Colocaron señales de advertencia en 17 idiomas diferentes. Les dijeron a todos en la estación que se mantuvieran alejados de esa sección y esperaron. Dentro de ese recinto sellado, el Karf se deterioró. Su magnífico pelaje quedó enmarañado con suciedad y sangre vieja. La basura se acumulaba en los rincones porque nadie venía a limpiarla. La criatura caminaba de un lado a otro sin cesar,
Su furia aumentaba día a día. Dejó de comer los bloques de nutrientes de baja calidad que inyectaban a través del dispensador automático. Atacó las paredes hasta que sus garras sangraron. Rugió desafíos que resonaron por los pasillos vacíos, rugidos que nadie respondió. Las pocas cámaras que funcionaban mostraban a una criatura cayendo en la locura, pero ya nadie veía esas imágenes. A nadie le importó. Luego, un martes por la mañana, hora de la estación, una nave de transporte atracó en la estación Arcturus. Entre los suministros habituales y el personal de reemplazo, apareció una persona que cambiaría todo. La doctora Emily Brooks caminó por el corredor principal de la estación con una simple bolsa de lona colgada del hombro. Ella era humana, lo cual ya la hacía inusual. Los humanos todavía eran bastante nuevos en la comunidad galáctica. La mayoría de las especies los consideraron interesantes pero nada destacable. Criaturas blandas de un mundo de gravedad media sin armas ni armaduras naturales. Emily había pasado 15 años trabajando con los animales más peligrosos de la Tierra. Tigres, osos pardos, cocodrilos. Ella había rehabilitado animales que otros cuidadores habían abandonado. Animales que habían atacado a humanos y que habían sido etiquetados como asesinos y que todos decían que debían ser sacrificados. Ella los había salvado a todos. Cuando llegó a la oficina del director de la estación para su reunión informativa, él parecía exhausto. Era un veriano llamado Corban, de escamas grises y ojos cansados. Sacó los archivos de los distintos especímenes con los que trabajaría y explicó los protocolos y las medidas de seguridad. Luego, casi como una ocurrencia de último momento, mencionó el sector 7. Emily pidió ver el archivo. Corban dudó y luego lo mostró en la pantalla. Le mostró los informes de incidentes, los intentos fallidos de manejo y la lista de víctimas. Explicó que el sector se encontraba sellado y que ya no se esperaba que nadie se ocupara del mismo. Emily se sentó allí en silencio, desplazándose por la información. Ella observó las viejas imágenes de video de Cart, viendo más allá de la rabia y la violencia. Ella se dio cuenta de cosas que otros habían pasado por alto. La forma en que la criatura se estremecía ante los ruidos fuertes, cómo se retiraba al rincón más oscuro cuando las luces eran demasiado brillantes, el patrón de ritmo que sugería no solo ira, sino ansiedad profunda. Ella miró a Corban y dijo 3 palabras que hicieron que su rostro palideciera. Yo me encargaré de ello. El director la miró como si ella acabara de ofrecerse voluntariamente a saltar hacia una estrella. Le explicó que era imposible, que la criatura no tenía remedio y que seguramente moriría si se acercaba a ella. Emily sonrió cortésmente y repitió su declaración. Ella se encargaría de ello. La noticia se extendió por la estación como un reguero de pólvora. El humano iba a entrar al sector 7 solo, desarmado. Todos pensaban que estaba loca. Su asistente de inteligencia artificial, después de calcular las variables, le informó que su probabilidad de supervivencia era del 0,003%. Básicamente cero. Pero Emily había aprendido algo durante sus años trabajando con los depredadores de la Tierra. Algo que la galaxia no parecía entender. No hubo animales malos, solo asustados, heridos o incomprendidos una vez, y ella iba a demostrarlo. Emily estaba parada fuera de la entrada sellada del sector 7, su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Detrás de ella, lo que parecía la mitad de la población de la estación se había reunido para mirar a través de las ventanas de observación. Algunos parecían curiosos. La mayoría parecía horrorizada. Algunos ya estaban grabando, probablemente esperando capturar su muerte en video. Ella solo llevaba consigo una pequeña mochila. Dentro había cepillos de dientes, productos de limpieza y una pistola tranquilizante que ya había decidido que no usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Los tranquilizantes habían fallado antes, lo que es más importante, transmitían el mensaje equivocado. No se construye confianza drogando a alguien. Corban estaba de pie junto al panel de control, con su mano escamada suspendida sobre el botón de liberación. La miró una última vez, su expresión dejaba claro que pensaba que era un suicidio. Dr. Brooks, le ruego que lo reconsidere. Podemos encontrar otra manera. Podemos abrirlo, dijo Emily en voz baja. La enorme puerta comenzó a abrirse con un silbido hidráulico. El olor la golpeó primero. Podredumbre, desperdicio, sangre vieja y algo más.
Algo salvaje y furioso. Las luces del interior habían sido prácticamente destruidas, dejando solo tiras de emergencia que proyectaban todo con un tenue resplandor rojo. Emily respiró hondo y entró. La puerta se cerró herméticamente tras ella con un sonido como el de un ataúd al cerrarse. Por un momento solo hubo silencio. Los ojos de Emily se acostumbraron a la oscuridad. El recinto era enorme, de unos 50 metros de ancho, con techos altos y lo que solían ser estructuras de enriquecimiento ambiental. Ahora todo estaba destruido, destrozado. Las paredes estaban cubiertas de profundas marcas de garras. En algunos lugares, podía ver donde la tierra había abollado el metal reforzado. Entonces lo oyó, un gruñido bajo que parecía venir de todas partes a la vez. Vibró a través del suelo, a través de sus huesos, a través de su propia alma. Emily giró lentamente la cabeza y lo vio. La tierra emergió de las sombras como una pesadilla que se vuelve realidad. Era incluso más grande de lo que mostraban los videos. Esos ojos ardientes se clavaron en ella, y sintió que cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que se escondiera, que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí parada. Pero ella no se movió. La criatura avanzó a grandes zancadas, moviendo sus 6 patas con una gracia que parecía imposible para algo tan enorme. Sus zarcillos de obsidiana se alzaban como la capucha de una cobra, afilados y mortales. Sangre seca y suciedad cubrían su otrora magnífico pelaje. Emily podía ver viejas heridas que nunca habían sido tratadas adecuadamente, infecciones que no habían sido tratadas. Esto no era un monstruo. Este era un animal que sufría y había sido abandonado. La tierra cargó de repente. Se movió más rápido de lo que los ojos de Emily podían seguir. Un segundo, estaba a 20 metros de distancia. Lo siguiente, estaba justo frente a ella, esas enormes garras levantadas, listas para atacar. Podía oler su aliento caliente y rancio. Podía ver cada diente en sus mandíbulas abiertas. Emily hizo algo que iba en contra de todos los instintos de supervivencia que los humanos habían desarrollado durante millones de años. Ella cayó de rodillas. Ella se hizo pequeña. Ella giró la cabeza hacia un lado, dejando el cuello al descubierto, y cerró los ojos. Entonces ella empezó a tararear. Era una vieja canción que su abuela le había enseñado en un rancho en Montana. Una melodía sencilla que la abuela solía cantarles a los caballos asustados durante las tormentas eléctricas. Emily se la había tarareado a perros asustados, a lobos heridos y a un tigre que había sido maltratado en un circo. Ahora se lo tarareaba a un depredador alienígena que podría matarla en un instante. Las garras de Carta se detuvieron a centímetros de su garganta. Emily podía sentir el desplazamiento del aire, sentir el calor de su cuerpo. Pero el golpe mortal nunca llegó. Ella siguió tarareando, mantuvo los ojos cerrados, mantuvo cada músculo relajado a pesar del terror que inundaba su sistema. A través de sus párpados cerrados, sintió que la criatura se movía, rodeándola. El gruñido continuó, pero ahora había algo diferente en él. Confusión, quizá incluso curiosidad. Pasaron los minutos, luego una hora. Las rodillas de Emily le dolían por estar arrodillada en el duro suelo. Su garganta se secó de tanto tararear la misma melodía una y otra vez, pero no se detuvo, no se movió. Kat siguió dando vueltas, poniéndola a prueba, intentando comprender qué era. Durante todo el tiempo que estuvo en cautiverio, nadie había respondido a la violencia de esta manera. Todos los demás habían contraatacado o habían huido. Esta pequeña y suave criatura no hizo ninguna de estas dos cosas. Simplemente se hizo vulnerable y cantó. Afuera, la multitud observaba en un silencio atónito. El jefe de seguridad de la estación tenía la mano en el botón de extracción de emergencia, listo para enviar drones para recuperar su cuerpo. Pero los minutos se convirtieron en horas, y de alguna manera, increíblemente, el humano siguió viviendo. El asistente de inteligencia artificial de Emily susurró a través de su auricular, calculando probabilidades de supervivencia actualizadas, cada una ligeramente mejor que la anterior. Pero Emily no le hizo caso. Se concentró completamente en la criatura, en proyectar calma, en demostrar que no representaba ninguna amenaza. Finalmente, después de 6 horas de arrodillarse, Emily escuchó a los Cart retirarse. Los pasos se alejaron hacia el rincón más oscuro del recinto. Ella abrió los ojos con cuidado. La bestia estaba sentada en las sombras, esos ojos brillantes fijos en ella,
observando, esperando. Emily metió lentamente la mano en su mochila y sacó uno de los cepillos. No para usarlo en la criatura, todavía no, sino para mostrarle lo que había venido a hacer allí. Ella se apartó del caret, dándole la espalda. Otro gesto de confianza y sumisión. Luego empezó a limpiar. Trabajó metódicamente limpiando los desechos más cercanos a ella. El olor era abrumador, pero ella lo superó. Raspó la suciedad del suelo, recogió los escombros rotos y los organizó en una pila cerca de la entrada. Trabajó con constancia y calma, mientras continuaba tarareando aquella vieja melodía. Ella no se acercó a la criatura. Ni siquiera lo miré directamente. Ella simplemente limpiaba como si el enorme depredador que observaba cada uno de sus movimientos no existiera. Pasaron las horas. Los músculos de Emily gritaron en protesta. El sudor empapaba su ropa. Sus manos se llenaron de ampollas debido al cepillo. Pero ella siguió trabajando. Los Cart nunca atacaron, solo observaron. Cuando Emily finalmente se permitió un descanso, se sentó allí mismo en el suelo. Ella había limpiado. Sacó una cantimplora y bebió lentamente, todavía sin mirar a la criatura. Luego metió la mano en su mochila y sacó algo que había preparado. Comida, pero no los bloques de nutrientes estándar que la estación le había estado dando. Emily había pasado la última semana investigando la biología de los carnívoros del mundo de la muerte. Ella preparó carne cruda a partir de una fuente de proteína lo más parecida a la dieta natural de los cartas que pudo encontrar. Sazonado con minerales y suplementos que su cuerpo necesita desesperadamente. Colocó la comida en la sección limpia del suelo, lejos de donde estaba sentada. Luego regresó a la entrada e hizo una señal para que la dejaran salir. La puerta se abrió. Emily entró sin darle nunca la espalda a la criatura. En el momento en que quedó libre, la puerta se cerró nuevamente. La multitud que se había reunido estalló en una conversación sorprendida. Ella había sobrevivido. El humano realmente había sobrevivido. Corban se acercó, con una expresión entre asombro e incredulidad. ¿Qué lograste allí? Todavía quería matarte. Emily volvió a mirar la pantalla que mostraba el interior del sector 7. En la cámara, pudieron ver al Cart acercándose lentamente a la comida que había dejado. Olfateó con cautela y luego comenzó a comer. Logré el primer contacto, dijo Emily simplemente. Le demostré que no todo en este universo quiere hacerle daño. Miró a la criatura en la pantalla, viendo la forma en que devoraba la comida adecuada, la primera comida decente que probablemente había comido en meses. Y mañana, continuó, daremos el siguiente paso. La oficial médica de la estación, una humana llamada doctora Rachel Foster, se acercó con un escáner médico. Tus hormonas del estrés están por las nubes. Tu frecuencia cardíaca alcanzó niveles peligrosos al menos 4 veces. Deberías estar traumatizado. Emily sonrió cansadamente. Tener miedo no es lo mismo que estar traumatizado. El miedo significa que estás vivo y prestando atención. Ella miró la pantalla un momento más y luego se dirigió a sus aposentos. El día siguiente llegaría temprano y ella tenía mucho trabajo por delante. Detrás de ella, toda la estación vibraba con una sola pregunta. ¿Qué haría a continuación el loco humano? Emily regresó al sector 7 a la mañana siguiente, exactamente a la misma hora. La rutina era importante con los animales traumatizados. La previsibilidad generó confianza. La comida de ayer ya no estaba. Cada trozo comido. Eso fue una buena señal. Significaba que el cuerpo de Carta estaba aceptando nuevamente la nutrición adecuada. Y lo más importante, fue aceptar lo que Emily ofrecía. Cuando la puerta se abrió esta vez, Emily notó algo diferente. La criatura no cargó. Se quedó en su rincón. Esos ojos brillantes seguían sus movimientos, pero no la atacaba. Progreso. Emily entró con la misma energía tranquila que antes. Llevaba sus artículos de limpieza y otra porción de comida debidamente preparada. Esta vez también trajo algo nuevo, un altavoz portátil que reproduce suaves sonidos ambientales de la tierra. Lluvia, vientos del bosque, suaves truenos. Se instaló en el mismo lugar que ayer y comenzó a limpiar la siguiente sección. El trabajo era repugnante y agotador, pero ella nunca se quejó. Ella simplemente tarareaba la melodía de su abuela y limpiaba meses de abandono. Pasaron las horas. Los Cart observaban desde las sombras,
sin acercarse nunca, sin retirarse nunca, simplemente observando. Emily trabajó 5 horas ese día, luego 6 el día siguiente y luego 7. Cada día limpiaba un poco más el recinto. Cada día dejaba comida que la criatura devoraba cuando ella se iba. Cada día tarareaba esa misma melodía sencilla hasta que resonaba en el espacio como una promesa. Al final de la primera semana, había limpiado casi un tercio del enorme recinto. El cart había dejado de gruñir cuando ella entró. Eso fue enorme. Eso significaba que se estaba volviendo familiar. No es una amenaza, solo una presencia. Los demás operarios de la estación pensaron que estaba perdiendo el tiempo. Ahora se reunían con menos frecuencia en las ventanas de observación. La novedad había desaparecido. Claro, el humano no había muerto aún, pero tampoco había logrado nada real. La criatura todavía no la dejaba acercarse. Corban visitó sus aposentos una noche, con aspecto preocupado. Dr. Brooks, ya lleva 2 semanas haciendo esto. El consejo está haciendo preguntas. Quieren saber cuándo pasarás a ocuparte de los otros especímenes con los que te contrataron para trabajar. Emily levantó la vista de sus notas de investigación. Había estado estudiando el comportamiento de las manadas del mundo de la muerte, tratando de comprender las necesidades sociales de los Carta. Diles que estoy trabajando con otros ejemplares. Esta es mi tarea principal hasta que esté terminada. Pero solo estás limpiando. Cualquier dron de mantenimiento sería destruido en 30 segundos. Emily interrumpió suavemente. No soy solo director de limpieza. Estoy construyendo una relación. Corban se fue sacudiendo la cabeza, pero Emily no dejó que eso la molestara. Ella sabía lo que estaba haciendo. Así fue como funcionó. Lentamente, con paciencia, en los términos de los animales, no en los de ella. La tercera semana trajo consigo el primer avance real. Emily estaba frotando una mancha particularmente difícil cerca del centro del recinto cuando la sintió. Esa sensación de ser observado más atentamente de lo habitual. Ella siguió trabajando, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles, pero su ritmo cardíaco se aceleró. La tierra se estaba moviendo, no dando vueltas a distancia como solía hacerlo, sino que se acercaba. Emily se concentró en su respiración, lenta y constante. Ella siguió tarareando, siguió frotando, no dio ninguna indicación de que había notado al enorme depredador acercándose por detrás. Los pasos se detuvieron. Emily podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de la criatura. Estaba cerca, quizá a 3 metros de distancia, más cerca que nunca. Mientras ella estaba trabajando. Ella quería desesperadamente darse vuelta para ver qué estaba haciendo, pero se obligó a permanecer concentrada en su tarea. La confianza requiere vulnerabilidad. Pasaron los minutos. La tierra no atacó. Simplemente se quedó allí, y Emily pudo oír algo nuevo en su respiración, no agresión, curiosidad, tal vez, o algo más que no pudo identificar. Después de 10 minutos que parecieron horas, la criatura se alejó. Emily soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche no pudo dormir. Ella seguía repitiendo el momento en su mente. La criatura había elegido acercarse, había elegido investigarla mientras estaba vulnerable. Eso era confianza, aunque solo fuera una pequeña semilla de ella. La cuarta semana lo cambió todo. Emily entró al recinto como de costumbre. Esta vez trajo material de cama nuevo, material hecho de fibra real que sería más cómodo que el piso de metal desnudo. Estaba acomodándolo en un rincón cuando oyó de nuevo los pasos. Más cerca esta vez. Mucho más cerca. Emily se quedó congelada, sus manos aún sujetaban la ropa de cama. Podía sentir un aliento caliente en la nuca. El cart se había movido directamente detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo. No la podredumbre y suciedad de antes, sino su olor real. Algo salvaje y terrenal, como un bosque después de la lluvia. La voz de su asistente de inteligencia artificial crepitó con urgencia en su auricular. Emily, la evaluación de amenazas es crítica. La criatura está dentro del alcance de matar. Recomiendo inmediato. Emily extendió la mano y apagó el auricular. Ella permaneció completamente quieta, apenas respirando. El aliento de Carta le alborotó el cabello. Ella podía oír sus latidos, fuertes y constantes. Un movimiento en falso,
una señal de miedo o agresión y estaría muerta antes de poder parpadear. Pero Emily no corrió. Ella no entró en pánico. En lugar de eso, hizo algo que dejó a todos los que observaban desde la plataforma de observación boquiabiertos de horror. Lentamente, extendió la mano hacia atrás, con la palma hacia arriba, sosteniendo uno de los cepillos de aseo. La oferta quedó en el aire. Una invitación, una pregunta hecha sin palabras. El Cart olfateó la maleza. Emily podía sentir su nariz contra su mano, fresca y ligeramente húmeda. Entonces, con una delicadeza que parecía imposible para una criatura tan enorme, presionó su cabeza contra su palma. Permiso concedido. La mano de Emily tembló levemente mientras levantaba el cepillo hacia la cabeza de la criatura. Encontró un lugar detrás de lo que sería su oreja y comenzó a cepillarlo lenta y cuidadosamente. El pelaje todavía estaba enredado en algunos lugares, enredado con restos viejos, pero debajo podía sentir el músculo y el calor de un ser vivo. El coche emitió un sonido, no un gruñido, algo completamente distinto. Una vibración profunda y retumbante que comenzó en su pecho y llenó todo el espacio. A Emily le tomó un momento darse cuenta de lo que era. Ronroneando. La criatura estaba ronroneando. Trabajó con cuidado, cepillando alrededor de sus orejas a lo largo de su cuello, evitando los zarcillos afilados, pero cepillando el pelaje más suave entre ellos. El Cart se inclinó ante su toque, con los ojos medio cerrados. Toda esa rabia, toda esa violencia se desvaneció bajo la simple comodidad de ser atendido. Emily perdió la noción del tiempo. Ella acicaló a la criatura durante lo que pudieron haber sido 20 minutos o 2 horas. Le dolían los brazos, pero no se detuvo. Este momento era demasiado precioso, demasiado importante. Finalmente, la tierra se alejó. No de manera agresiva, sino natural, como un gato que se aleja cuando ha recibido suficientes caricias. Miró a Emily por un largo momento con esos ojos brillantes, y ella podría haber jurado que ahora veía algo diferente en ellos. Reconocimiento, tal vez incluso gratitud. La criatura se alejó y Emily observó mientras hacía algo que la hizo querer llorar. Fue a la estación de limpieza que había instalado hacía semanas, la que había estado ignorando todo este tiempo, y la utilizó. En realidad se limpió solo usando chorros de agua y estaciones de secado. La tierra estaba eligiendo la limpieza, eligiendo la comodidad, eligiendo cuidarse nuevamente. Emily se puso de pie con piernas temblorosas e hizo una señal para que la dejaran salir. Cuando la puerta se abrió, ella entró y encontró un caos absoluto. La plataforma de observación estaba repleta de seres de docenas de especies diferentes. Todos hablaban a la vez, señalaban las pantallas y mostraban grabaciones. La doctora Rachel Foster corrió hacia ella con los ojos muy abiertos. Emily, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Eso era imposible. Todos los xenobiólogos de los 3 sectores dijeron que esa criatura no podía ser alcanzada. Emily sonrió cansadamente. Nunca fue imposible. Solo se necesitaba algo que la mayoría de las especies olvidaron cómo dar. ¿Qué es eso? Paciencia y comprensión de que la curación no se puede apresurar. Ella volvió a mirar la pantalla que mostraba el sector 7. El KTH estaba acostado en la ropa de cama que había traído. Su cuerpo se relajó de una manera que no había sucedido desde su captura. La difusión de lo ocurrido se difundió por las cadenas de televisión en cuestión de horas. Al día siguiente, había llegado a otras estaciones. En una semana, seres en 3 docenas de planetas habían visto imágenes del humano acicalando al monstruo. Emily se hizo famosa de la noche a la mañana. Pero a ella eso no le importaba. A ella le importaba el trabajo y el trabajo apenas comenzaba. Porque ahora que se había establecido la confianza, la verdadera curación podía comenzar. El éxito de Emily con el Cart debería haber sido celebrado. En cambio, creó problemas que nunca esperó. El director Corban la llamó a su oficina 3 días después del avance del aseo. Su rostro parecía tenso y sus escamas más opacas de lo habitual. Detrás de él estaban 2 miembros del Consejo Zoológico Galáctico, con expresiones ilegibles. Dr. Brooks. Corban comenzó su voz formal y fría. El Consejo tiene algunas preocupaciones sobre sus métodos con él. Espécimen del sector 7. Emily se sentó lentamente, percibiendo que había problemas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Uno de los miembros del Consejo,
un ser alto con rasgos cristalinos, habló. Su enfoque carece de un protocolo científico adecuado. No ha utilizado ninguno de los procedimientos de contención estándar. Has rechazado la asistencia tecnológica. Francamente, sus métodos parecen peligrosamente primitivos. El otro miembro del consejo, una entidad flotante que se comunicaba mediante patrones de pensamiento traducidos, añadió, más preocupante es lo que su éxito implica sobre nuestros métodos de manejo anteriores. Si se pudo llegar a esta criatura por medios tan simples, plantea preguntas incómodas. Y allí estaba la verdadera cuestión. Emily se reclinó en su silla y la comprensión la inundó. No te preocupa mi seguridad ni mis métodos. Estás preocupado por verte mal. El rostro de Corban se tensó. Eso no es. Es exactamente eso. Emily interrumpió, su voz tranquila pero firme. He demostrado que el CART no es un monstruo sin mente, lo que significa que alguien tiene que asumir la responsabilidad por los 9 meses que ha estado sufriendo en esa celda. Alguien tiene que explicar por qué se abandonó en lugar de ayudar. La habitación quedó en silencio. La superficie del miembro del Consejo Crystalline comenzó a brillar con agitación. Te estás excediendo, humano. La criatura mató a 47 investigadores. Es peligroso. Era peligroso, corrigió Emily. Y me gustaría saber más sobre esas muertes. He solicitado el informe completo del incidente 3 veces y cada vez me han denegado el acceso. ¿Por qué? Corban se levantó bruscamente. Estos archivos están clasificados por razones de seguridad. Esta reunión es sobre su conducta futura, Dr. Brooks, no sobre cuestionar las decisiones del Consejo. Pero Emily no se dio por vencida. Algo la había estado molestando desde que leyó por primera vez el expediente de carta. La historia no cuadraba. Los depredadores no atacan sin motivo, especialmente los inteligentes. Quiero ver esos archivos. Director, si voy a seguir trabajando con la KRF, necesito entender qué sucedió realmente. La reunión terminó mal. A Emily le dieron una advertencia formal sobre mantener el debido respeto a la autoridad y le dijeron que limitara su contacto con el CART a 2 sesiones supervisadas por semana. Se implementarían nuevos protocolos de seguridad de inmediato. Emily salió de la oficina enojada, pero no derrotada. Ahora tenía aliados en la estación, otros humanos que habían estado observando su progreso con interés. Esa noche, se reunió con 3 de ellos en un rincón tranquilo de las dependencias humanas de la estación. Jack Peterson, un ingeniero de mantenimiento con 20 años de experiencia en estaciones. La doctora Rachel Foster, que había estado tratando a Emily por las diversas lesiones y el agotamiento de su trabajo, y Lisa Chin, una analista de datos que trabajaba en los sistemas de información de la estación. Están tratando de enterrar esto, dijo Emily, caminando de un lado a otro por la pequeña habitación. Tienen miedo de lo que significa mi éxito. Los hace parecer incompetentes en el mejor de los casos y crueles en el peor. Jack asintió, su curtido rostro serio. He estado en esta estación el tiempo suficiente para saber cómo funcionan las cosas. El consejo siempre se protege a sí mismo primero. Si los haces quedar mal, encontrarán una forma de eliminarte. ¿Podemos acceder a esos archivos clasificados? Emily le preguntó a Lisa. La analista de datos se mordió el labio. Quizás, pero sería arriesgado. Si me atrapan, perderé mi trabajo y probablemente enfrentaré acciones legales. No te estoy pidiendo que infrinjas la ley, dijo Emily rápidamente. ¿Pero hay algo público a lo que podamos acceder? ¿Referencias cruzadas, informes relacionados, algo que pueda darnos más información? Lisa pensó por un momento. Podría haber algo. Las solicitudes de suministros son de registro público. Si miro lo que ordenó la colonia de investigación en Terminus 7 en los meses previos al incidente, podría decirnos algo. Durante la semana siguiente, mientras Emily continuaba sus sesiones cuidadosamente monitoreadas con el KRF, Lisa revisó bases de datos. Lo que encontró hizo que a Emily se le helara la sangre. La colonia de investigación no había estado estudiando los ecosistemas del mundo de la muerte como afirmaba el informe oficial. Habían estado llevando a cabo un programa de cría. En concreto, intentaban capturar y criar depredadores máximos para venderlos a coleccionistas privados y contratistas militares. Las piezas encajaron en su lugar. La Tierra no había atacado al azar.
Había estado defendiendo a sus crías. Emily confrontó a Corban con la evidencia. El rostro del director palideció. ¿De dónde sacaste esta información? ¿Tiene importancia? ¿Es cierto, no? La carroña tuvo cachorros. Los investigadores intentaron llevárselos. Por eso atacó. Corban se desplomó en su silla. Por un momento pareció viejo y cansado. Sí, 3 cachorros. Se vendieron antes de que nadie pudiera detenerlo. Toda la operación fue ilegal, pero cuando el consejo investigó, la evidencia había sido destruida y los cachorros habían desaparecido. Los investigadores que sobrevivieron afirmaron que habían sido atacados sin provocación. Era más fácil creerles que admitir que habíamos permitido operaciones de reproducción ilegal en un mundo protegido. ¿Dónde están los cachorros ahora? No sé. Los registros de ventas fueron borrados. Dr. Brooks, necesita dejar esto pasar. Esto va muy alto. Involucra a personas muy poderosas. Si presionas esto, serás destruido. Pero Emily no podía dejarlo pasar. Ella compartió todo lo que había aprendido con la pequeña pero creciente comunidad humana de la estación. Comenzaron a documentar todo, construyendo un caso exhaustivo, no solo sobre la KRF, sino sobre los problemas sistémicos y cómo operaba el Consejo Zoológico Galáctico. Ahí fue cuando las cosas se pusieron peligrosas. Emily llegó a su sesión programada con el KRTH una mañana y descubrió que los controles ambientales de los recintos habían sido cambiados. La temperatura había bajado hasta casi el punto de congelación, lo cual resultaba incómodo para la criatura. Cuando protestó, le dijeron que era una mejora de seguridad necesaria. Al día siguiente, la calidad de la comida se redujo a los bloques de nutrientes básicos. Emily trajo comida apropiada, pero se la confiscaron en la entrada por temor a contaminación. Luego vino el incidente que casi la mata. Emily estaba en medio de una sesión de aseo. El kart se relajó y confió a su lado cuando de repente sonaron las alarmas. Antes de que pudiera reaccionar, las rejillas de ventilación del techo se abrieron y el gas comenzó a inundar el recinto. Gas sedimentario espeso y amarillo. Su auricular crepitó. Protocolos de emergencia activados. Salga inmediatamente, Dr. Brooks. Pero Emily vio lo que estaba pasando. Este fue un protocolo de emergencia. El gas se concentró directamente sobre el lugar donde ella y el kart estaban sentados. Esto fue deliberado. No me voy, dijo ella con calma. Dr. Brooks, el sedante lo dejará inconsciente en 90 segundos. Ahora el kart ya estaba afectado, sus movimientos eran lentos, pero incluso drogado, incluso apenas capaz de mantenerse en pie, la criatura hizo algo que hizo que el corazón de Emily se rompiera y doliera al mismo tiempo. Se posicionó encima de ella. Su enorme cuerpo se convirtió en un escudo y su espeso pelaje filtró parte del gas. La criatura la estaba protegiendo incluso mientras el sedante la arrastraba hacia la inconsciencia. Emily envolvió sus brazos alrededor del cuello de Carta, presionando su cara contra su pelaje para respirar el aire ligeramente filtrado. Te tengo, susurró ella. No te dejaré. Arriba, en la sala de control, Jack Peterson había notado la liberación de gas no autorizada. Mató el sistema manualmente, arrancando físicamente los cables de control cuando sus comandos digitales fueron anulados. El gas dejó de fluir y se activaron los depuradores de aire de emergencia. Emily y el kart sobrevivieron, pero apenas. El incidente fue captado por cámaras de vigilancia. En cuestión de horas, se había filtrado a las cadenas de noticias a través de múltiples sistemas. Las imágenes lo mostraron todo. La liberación deliberada de gas, la negativa de Emily a abandonar a la criatura y el kart protegiéndola con su propio cuerpo. La indignación pública estalló. ¿Cómo pudo el Consejo Zoológico Galáctico permitir tal trato? ¿Quién autorizó la liberación de gas? ¿Por qué se puso en peligro a un manipulador humano? El video se volvió viral en decenas de redes de especies. Los humanos, en particular, se unieron en torno a la historia de Emily. Aquí estaba uno de los suyos, mostrando compasión y coraje frente a la crueldad burocrática. Las imágenes de Cart protegiendo a Emily se volvieron simbólicas. Incluso un supuesto monstruo entendía la lealtad y la gratitud mejor que las autoridades. 3 días después, el Consejo Galáctico anunció una investigación formal. Corban fue suspendido en espera de revisión y Emily recibió un mensaje que lo cambió todo.
Fue de un investigador privado que trabajaba en las colonias exteriores. Había visto las noticias y tenía información sobre los cachorros. 2 de ellos todavía estaban vivos. Él sabía dónde estaban. Emily se sentó en su habitación mirando las coordenadas en su pantalla y tomó una decisión. Ella iba a traer esos cachorros a casa. Cualquiera que fuera el costo, Kat merecía recuperar a su familia. El Consejo Zoológico Galáctico llegó a la estación Arcturus 2 semanas después del incidente del gas. Llegaron en un transporte oficial, trayendo consigo investigadores, auditores y suficiente peso burocrático para cerrar toda la operación si así lo deseaban. Emily se quedó en la plataforma de observación, mirando cómo su barco atracaba, con el estómago apretado por los nervios. Todo por lo que había trabajado se redujo a este momento. Detrás de ella, Jack, Rachel y Lisa esperaban en silencio, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Estás listo para esto? Jack preguntó. Emily asintió, aunque no estaba segura de si lista era la palabra correcta. Había pasado las últimas 2 semanas preparando su caso, reuniendo pruebas, y lo más importante, trabajando con la KRF para demostrar lo lejos que habían llegado juntos. La audiencia tuvo lugar en la sala principal de conferencias de la emisora. Los miembros del consejo, pertenecientes a una docena de especies diferentes, estaban sentados en semicírculo. Sus rostros variaban de curiosos a abiertamente hostiles. Corban se sentó a un lado, luciendo disminuido y cansado. También estaban allí otros administradores de la estación, visiblemente nerviosos por sus propias posiciones. El investigador principal, una especie que Emily no reconoció con tentáculos flotantes y múltiples ojos, abrió el procedimiento. Estamos aquí para evaluar el manejo del espécimen K77, comúnmente llamado KRF, y para investigar las denuncias de conducta indebida por parte del personal de la estación. Lo que siguió fueron 3 horas de testimonio. Varios cuidadores describieron sus intentos fallidos de controlar a la criatura. El personal médico detalló las lesiones que había causado. Corban dio su versión de la decisión de sellar el sector 7. Durante todo el proceso, los miembros del consejo tomaron notas y formularon preguntas puntuales. Luego fue el turno de Emily. Ella estaba parada frente a ellos, un solo humano enfrentando la autoridad combinada del gobierno galáctico. Y ella no se inmutó. Señores concejales, con el debido respeto, todos aquí han estado haciendo la pregunta equivocada. Has estado preguntando cómo controlar el KRF. Deberías haberte preguntado por qué necesitaba control en primer lugar. Ella mostró pantallas holográficas que mostraban la investigación que había realizado. Ecología del mundo de la muerte, estructuras sociales de los depredadores, biología específica y patrones de comportamiento de los carnívoros ápice. Luego les mostró algo más, algo que Lisa la había ayudado a desenterrar. Imágenes médicas del coche desde su primera llegada a la estación. No solo las heridas obvias de su captura, sino algo más profundo. Niveles hormonales que indican estrés extremo. Patrones de actividad cerebral consistentes con el duelo. Marcadores físicos de una criatura que había dado a luz recientemente. Este no era un monstruo que atacó sin motivo, dijo Emily con voz firme y clara. Esta era una madre defendiendo a sus hijos. La colonia de investigación de Terminus 7 estaba llevando a cabo una operación de cría ilegal. Intentaron robar los cachorros de Carta. Contraatacó como lo haría cualquier padre. Los murmullos resonaron en el consejo. Un miembro, un ser compuesto de energía semisólida, pulsó más brillante. Estas son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas? Emily asintió a Lisa, quien sacó las solicitudes de suministros, los registros de comunicaciones y los registros financieros que reconstruyeron. La evidencia era circunstancial pero contundente. Equipo especializado para contener especímenes jóvenes, comunicaciones sobre inventario valioso, transferencias de dinero a conocidos comerciantes de animales exóticos. Los cachorros fueron vendidos, continuó Emily. 3 de ellos. El consejo lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero era más fácil etiquetar el coche como peligroso y olvidarlo que admitir que no habían logrado prevenir el tráfico ilegal en un mundo protegido. La sala estalló en discusiones. Los miembros del consejo exigieron respuestas. Algunos intentaron desviar la culpa. Otros exigieron que Emily fuera sancionada por tales acusaciones.
pero el investigador jefe alzó un tentáculo para pedir silencio. Dr. Brooks ha hecho afirmaciones serias sobre la naturaleza de la criatura y cómo la manejamos. ¿Puede demostrar la validez de su enfoque? Emily había estado esperando esto. Sí, puedo ahora mismo si me lo permite. 20 minutos después, todo el consejo se encontraba en la plataforma de observación con vistas al sector 7. El espacio se había transformado en los últimos meses. Limpio, organizado, con el ambiente adecuado. En el centro, el cat descansaba sobre una suave cama, su pelaje ahora brillante y saludable. Esos arcillos de obsidiana ondeaban como seda en lugar de armas. Voy a entrar, anunció Emily, sola. Sin armas, sin equipo de seguridad. Quiero que veas lo que la comprensión y la compasión pueden lograr. Antes de que nadie pudiera objetar, cruzó la puerta. La cabeza del Carta se levantó de inmediato. Esos ojos brillantes se fijaron en Emily. Y para los miembros del consejo que observaban, la vista era aterradora. Todos habían leído los informes sobre el recuento de muertes de esta criatura. Habían visto imágenes de su violencia. Pero lo que sucedió a continuación los conmocionó y los dejó en silencio. El Cart se levantó y caminó hacia Emily, no acechando como un depredador, sino moviéndose con evidente reconocimiento y lo que solo podía llamarse afecto. Cuando la alcanzó, bajó su enorme cabeza y se apretó contra su pecho. Emily lo rodeó con sus brazos, y el profundo ronroneo retumbante fue audible incluso a través del catalejo. Durante 30 minutos, Emily demostró la confianza que habían forjado. Examinó los dientes de la criatura, algo que requeriría una sedación profunda con la mayoría de los especímenes peligrosos. Revisó sus patas, aseándose entre las garras, donde los residuos podrían causar una infección. Incluso se subió a su lomo, y el Cart caminó tranquilamente por el recinto, tan manso como un caballo que pasea a un niño. El consejo observó con absoluto asombro. Esto no se controlaba mediante el miedo ni la fuerza. Era una auténtica colaboración basada en el respeto y el cuidado mutuos. Cuando Emily salió del recinto, el investigador jefe se acercó a ella. Doctora Brooks, lo que ha logrado es extraordinario, pero no cambia el hecho de que 3 cachorros siguen desaparecidos. Sin reunir a esta criatura con su descendencia, la rehabilitación está incompleta. Emily respiró hondo. Este era el momento. Sé dónde están 2 de ellos. Tengo coordenadas y pruebas de posesión ilegal. Solicito formalmente la autorización del Consejo para recuperarlos. Lo que siguió fueron horas de debate, pero la presión pública fue enorme. Las imágenes de Emily y el Cart se habían transmitido en cientos de mundos. Miles de millones de seres de innumerables especies habían observado la compasión humana y la transformación de la criatura. El Consejo no podía negarse sin una reacción masiva. 3 días después, Emily estaba en una nave rumbo a las colonias exteriores con un equipo completo de recuperación. Jack insistió en ir. Rachel también se unió por si los cachorros necesitaban atención médica. Incluso Lisa vino, documentando todo para el registro oficial. El primer cachorro fue encontrado en una propiedad privada propiedad de un rico coleccionista. Lo mantuvo en una pequeña jaula, desnutrido y aterrorizado. El segundo estaba en condiciones ligeramente mejores, propiedad de alguien que al menos intentó cuidarlo, pero no tenía idea de lo que realmente necesitaba. Ambos cachorros fueron confiscados, y sus dueños enfrentaron graves consecuencias legales. El tercer cachorro nunca fue encontrado. Los registros sugerían que no había sobrevivido el primer año después de ser separado de su madre. Esa pérdida afectó mucho a Emily, pero se concentró en los 2 que habían salvado. Traer a los cachorros de regreso a la estación Arcturus tomó 2 semanas. Emily dedicó ese tiempo a trabajar con ellos, ayudándolos a recuperarse física y psicológicamente de su trauma. Al principio se mostraron cautelosos con ella, pero con el tiempo comenzaron a responder a la misma paciencia que ella había mostrado a su madre. La reunión se programó como un evento público. Equipos de noticias de docenas de cadenas instalaron cámaras alrededor de la plataforma de observación del sector 7. Seres de toda la galaxia se conectaron para observar. Emily trajo al primer cachorro a través de la puerta del recinto. Todavía era pequeño, quizás la mitad del tamaño de su madre, pero ahora crecía sano con los cuidados adecuados. El cachorro dudó en el umbral, inseguro.
Entonces el kart lo vio. El sonido que salió de la madre no se parecía a nada que Emily hubiera escuchado antes. No era un gruñido ni un ronroneo, sino algo primario y lleno de emoción. El cachorro respondió de inmediato, gritando al reconocerlo, y de repente corrieron el uno hacia el otro. El choque fue suave a pesar de la diferencia de tamaño. La madre rodeó a su cachorro con su cuerpo, sus zarcillos lo envolvieron protectoramente. Lo acarició y lo acarició, comprobando cada centímetro para asegurarse de que fuera real y completo. El cachorro se apretó contra ella, emitiendo pequeños sonidos que eran a la vez desgarradores y alegres. Emily recuperó el segundo cachorro, y el reencuentro se repitió. La madre no parecía creerlo, miraba a sus dos hijos que habían regresado, como si temiera que desaparecieran. Entonces miró a Emily y en esos ojos brillantes se percibía una inconfundible comprensión, gratitud, reconocimiento y confianza. Emily se arrodilló y las tres criaturas se acercaron a ella. La madre rozó la frente de Emily con la cabeza en un gesto casi ceremonial. Los cachorros, siguiendo el ejemplo de su madre, hicieron lo mismo. A lo largo de la galaxia, miles de millones de personas vieron la grabación. Muchos lloraron, independientemente de su especie. Esto era más que una simple historia de rescate. Era una prueba de que la compasión trascendía la biología, de que la comprensión podía salvar cualquier brecha, de que incluso a la criatura más feroz se podía llegar con paciencia y amor. El consejo se disculpó formalmente por la mala gestión del caso CART. Se establecieron nuevos protocolos para el tratamiento de todos los especímenes en cuidado galáctico. A Corban se le permitió regresar a un puesto reducido, tras haber cooperado con la investigación. Los verdaderos responsables de la operación de cría ilegal se enfrentaron a cargos penales. Pero lo más importante, a Emily se le otorgó plena autoridad para establecer un nuevo programa. El ala de rehabilitación la llamó. Empezaron a llegar otras criaturas que habían sido etiquetadas como imposibles, peligrosas o irredimibles. Emily entrenó a un equipo de cuidadores, enseñándoles sus métodos. Los humanos se ofrecieron como voluntarios en grandes cantidades, y otras especies comenzaron a aprender poco a poco. 3 meses después de la reunión, Emily se sentó en el sector 7, ahora convertido en un hábitat familiar adecuado. La carta descansaba con la cabeza en el regazo de Emily mientras ella cepillaba esos hermosos arcillos de obsidiana. Cerca, los dos cachorros jugaban, dando tumbos uno sobre el otro en el césped sintético. Sus movimientos se volvían más fuertes y seguros cada día. 2 nuevos cuidadores humanos, Tom Willis y Katie Morgan, trabajaban en el recinto adyacente con un depredador cristalino al que todos decían que no se podía acercar. Emily sonrió, observándolos usar las técnicas que les había enseñado. Al ver la misma paciencia y comprensión que había aportado los Carta, tarareó la vieja canción de su abuela, la melodía que lo había iniciado todo, y el ronroneo de la carta hizo temblar el suelo como un trueno lejano. La galaxia estaba cambiando, aprendiendo. Una lección que los cuidadores de animales de la Tierra siempre habían sabido. No había monstruos, solo criaturas que aún no se habían comprendido. Y a veces solo hacía falta una persona dispuesta a ver más allá del miedo, más allá de la violencia, hasta el alma atemorizada que se escondía tras ellos. A veces solo hacía falta un humano insensato que se atreviera a